Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. No es sorpresa que haya tardado tanto tiempo, y cuando digo tanto tiempo es tanto tiempo, en hacer un episodio dedicado a por qué dejé la poesía. Y es que es un tema que es un poco delicado para mí y un poco, por así decirlo, tabú el hablarlo de manera tan directa. O sea, me cuesta hablarlo, ¿de acuerdo? No es un asunto que me guste tratar de manera pública, porque implica terceras personas, implica pues sentimientos encontrados y se implica pues implica muchas cosas, ¿de acuerdo? Así que sí, en el episodio de hoy vamos a charlar un poco de mi relación con la poesía y por qué la dejé. Vamos a dejar en que el sensacionalismo y el clickbait, acaben haciendo que lleguemos al por qué dejé la poesía al final. Y vamos a empezar por hablar que la poesía y yo siempre hemos estado muy unidos, ¿de acuerdo? Siempre me ha gustado escribir poesía, siempre. Hasta hace unos años me ha gustado mucho escribir poesía, ahora ya no me gusta tanto. Es un amor-odio cuesta mucho sobrellevar. ¿De acuerdo? Dejémoslo en sobrellevar, ¿vale? Bastante hago ya. ¿De acuerdo? Yo empecé con la literatura un poco hacia ya por los años 2005, 2006, por ahí más o menos. ¿Vale? ¿De acuerdo? En el que, pues bueno, yo empecé a toquetear y a experimentar un poco, pues, la narrativa. La narrativa y la forma de escribir, ¿de acuerdo? Siempre me había parecido algo muy curioso, siempre me había parecido algo que era, pues, divertido, ¿vale? Era divertido jugar con las palabras y era divertido, pues, toquetear cositas, ¿de acuerdo? Eh, el escribir al final es una serie de procesos mentales en el cual tú dejas tu alma y tu piel y todo lo que sientes en pues plasmar un escrito, ¿no? Pues eso fue pues como fui empezando poco a poco a explorar y a llegar cada vez más lejos a la hora de investigar en la literatura. Y poco a poco, pues fui llegando al puerto de la poesía. Ya ves, os estoy hablando de que con 9, 8, 9, 10 años, ¿vale? En 2005 tenía 9 años. eh, pues, empezaba ya a toquetear cositas de esto. Joder, estamos hablando que han pasado casi 20 años, ¿de acuerdo? Pero sí, empecé a toquetearla, a juguetear con el mundo poético, a juguetear con las letras y llegar a puertos que yo jamás pensé que iba a llegar. El caso es que poco a poco fui introduciéndome una vez empecé el instituto, lo cual hace ya también casi 20 años, en, en el que me empecé a toquetear un poquito el mundo de la literatura, ¿de acuerdo? Y más el mundo de la literatura, por así decirlo, la literatura más, entre muchas comillas, culta. Y cuando digo muchas comillas es muchísimas comillas, ¿de acuerdo? Porque evidentemente con esa edad no te fijas en el cultismo ni en nada de eso. Tú simplemente empiezas a jugar, a experimentar y a ser un bicho raro, ¿de acuerdo? Yo siempre he sido un bicho raro. El caso es que, pues eso, empecé a toquetear con 12 años el mundo de la poesía, ¿vale? Hay gente que con 12 años juega a los tazos, hay gente que con 12 años juega al fútbol, hay gente que con 12 años juega a videojuegos, yo con 12 años escribía poesía, ¿vale? Era mi afición, me gustaba, me divertía, me parecía bonito, divertido jugar con las letras. Luego fui poco a poco moldeándome y llegando a un estilo un poco más propio, muy oscuro. Siempre he sido una persona que escribe una literatura muy oscura.
con mucho sentimiento, mucha relación con la muerte. Siempre me ha marcado mucho la muerte, todo tengo que decirlo. Pero siempre era algo muy relacionado con la muerte, el desamor, todo muy oscuro, ¿de acuerdo? Eso fue primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. En primero de bachillerato, pues seguí toqueteando un poco seguí toqueteando un poco estas emociones. También estaba enamorado y tal, y a veces me correspondían, a veces no. Entonces, pues como me correspondían a veces, otras veces no. Y pues había veces que escribía más alegre y había veces que escribía más triste. Entonces, ese es el problema. Llegamos a ese punto del programa en el que yo os tengo que decir que la poesía, en mi caso y en otros muchos, está asociada a determinados estados emocionales. ¿Esto es bueno? Pues no sé qué decirte, chico, o chica, o chique, como quieras ser denominado. ¿Yo qué quieres que te diga? Si a ti te ayuda escribir y solo te centras en escribir cuando estás deprimido, pues evidentemente te van a salir emociones muy, muy negras a la hora de escribir. Y solamente vas a ser capaz de escribir en ese tipo de estados emocionales. Por lo menos la poesía. Yo estoy hablando de que estamos asociando... Mierda. Yo estoy diciendo que estamos asociando, como estaba diciendo, el estar deprimido con el escribir poesía. Perdón si se mete el audio del WhatsApp, ¿vale? Tengo el WhatsApp me he puesto y bueno, ya sabéis que cuando estoy yo solo no me gusta cortar nada, me gusta que salga todo tal cual. Tengo una pequeña escaleta aquí de guión, pero yo normalmente no guionizo estos programas porque siento que tiene que salir lo más natural posible, ¿de acuerdo? Como yo lo siento, como yo lo noto a la hora de ir contando las cosas. ¿Por dónde iba? Sí, bueno, asocié durante cierto tiempo, largo tiempo, el escribir poesía con estados emocionales negros, ¿de acuerdo? Yo escribía cuando me sentía mal, cuando me sentía triste, y me nacía, y salía solo, ¿vale? Porque salía solo. Era... es muy tóxica esa relación con la literatura, ¿de acuerdo? No tienes que hacer ese tipo de poesía cuando escribas. O sea, no tienes que centrarte tanto en ese sentimiento negruzco. ¿De acuerdo? Hay veces que es mejor escribir poemas plagados de lugares comunes, pero que tú tengas un sentimiento alegre, que tú te pongas a escribir cuando estés triste. Ahora, vamos a la siguiente parte. Hay veces que hay una inexplicable necesidad de escribir la lírica, ¿de acuerdo? Cuando tú te sientes, cuando tú te empiezas a sentir frustrado, eh, empiezas a sentirte que tienes que llegar a expresarte de una forma y narrativamente a lo mejor no te sale. A lo mejor te sale más escribirlo de manera poética. Pues adelante. Es una necesidad. Cuando empiezas a escribir poesía, es una necesidad el escribir de esa forma. O sea, expresarse de esa forma. ¿De acuerdo? De aquí derivamos el que la hora de escribir poesía esté el sentimiento tan a flor de piel, por lo menos la mía, ¿vale? La mía es un sentimiento a flor de piel tremendo. Tú te pones a leer mi poesía y tú te pones a centrarte tanto en... O sea, tú te pones a leer mis primeros poemas, que no sé ni dónde están, o mi primer poemario, que fue una recopilación de varios poemas diferentes, o el primer poemario que publiqué, que fue varios intentos después de poemario, no rimas, por cierto, el año pasado vendí dos, luego eso ya hablaremos en otra ocasión, sobre
mi experiencia publicando. Me gustaría traer a una mesa redonda sobre editoriales piratas en una ocasión futura. Estableceremos el día de la editorial pirata en este podcast. Pero bueno, volviendo. Si os ponéis a leer mi poesía, cuando yo escribía poesía, os vais a dar cuenta que es una poesía muy, muy, muy centrada en el desamor. Y es que, bueno, podéis leer mi vida leyendo mi poesía, ¿de acuerdo? Porque es una constante. Una constante, una constante. Es otra forma de expresarse, ¿de acuerdo? El caso. Que como os digo, cuando escribes poesía y cuando te centras tanto en la poesía, al final acaban aflorando una serie de sentimientos que te erizan y te besan y te tocan la piel, ¿de acuerdo? Y esa fue la causa debido a debido al sentimentalismo que normalmente me suele invadir y una serie de factores que condicionaron el que yo me sintiese más abrumado que otra cosa, el que yo empezase a escribir más poesía, ¿de acuerdo? Y producía muchísima lírica, ¿de acuerdo? Muchísima poesía. Escribía a lo mejor 10 poemas diarios. Luego tenía que seleccionar. Pero escribía muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. A nivel del que estoy escribiendo ahora mismo. A razón de 1000 y pico palabras diarias. O sea, escribía una barbaridad. Pero una auténtica barbarie. De tirarme todo el santo día escribiendo. Y a veces salían cosas buenas y a veces salían cosas malas, ¿vale? Pero no todo. No todo lo que escribes es bueno, no todo lo que haces es bueno. Y bueno, en toda esa vorágine de sentimentalismo y tal, apareció cierta persona de la que os he hablado en más de una ocasión, que me acompaña en mi socia en todo lo que yo hago, que es mi novia, mi pareja, que me ayudó pues a salir de esos círculos viciosos que no paraban de producirse alrededor de mi cabeza y de mi vida, y llegué a calmarlo todo. Me dio una estabilidad emocional tremenda. Entonces, entre eso, que publiqué mi primer poemario, mi primer y único poemario de momento. Y ya de serie, pues por supuesto, el hecho de que me metí en un berenjenal que se llamó Balamo del Arte, ¿de acuerdo? Del cual os hablaré en ocasiones futuras. Acabé hasta las narices de la poesía, acabé diciendo que no quería saber nada más de la poesía y me quise centrar en la prosa. Y entonces, pues como no quise seguir en ese círculo vicioso de oscurantismo, quiero cortarme las venas, no produzco nada, no estaba produciendo absolutamente nada poético, estaba empezando a coquetear con la narrativa. Y además que fue por el 2019 que fue cuando empecé yo a centrarme más en narrativa. Entre eso, el Bálamo del Arte que fue, bueno, fue divertido, pero fue un desastre, emocionalmente hablando, claro, y interpersonalmente hablando, por supuesto. El hecho de pues que ya no estaba en esas espirales de autodestrucción mental y personal. Y por supuesto, mm, que ya no me nacía escribir. Acabé dejando de escribir poesía. ¿De acuerdo? Como lección de oro, sabéis que siempre concluyo los podcasts de esta manera. Vamos a llegar a una lección que nos deja este episodio, y es que no asocies el escribir jamás a determinados procesos mentales, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando estás depresivo, cuando estás triste, cuando estás mal, por favor. No te pongas a escribir porque vas a asociar el escribir a estar en esa circunstancia. Y cuando estás en esta circunstancia, no quieres ponerte a escribir. Créeme. Créeme que no. Créeme que no. Créeme que no. La conclusión, pues como ya os he dicho, no asociéis y que no tengo ganas de escribir poesía ahora mismo. Estoy muy feliz sin escribir poesía. Estoy muy feliz escribiendo narrativa.
Es un tipo de escritura que me plantea más retos que la poesía, porque la poesía a veces era solamente vomitar lo que llevaba adentro y ya está. Entonces, pues, en conclusión, que no tengo ganas de seguir escribiendo poesía, ya está. Y hasta aquí, como os he dicho, ya estábamos acabando, o sea que hasta aquí el episodio de hoy, chicos y chicas, chiques o como queráis que os llamemos. No olvides suscribirte si has llegado hasta este punto. Por favor, déjame un comentario si quieres que trates más temas personales como este en el podcast. Suscríbete, dale a like, dame mucho apoyo, por favor, porque estamos llegando a ya casi la conclusión. Me quedan unos 10 programas más, ¿vale? Unas semanas más de podcast y la temporada se acaba y quiero hacer un buen final de temporada. Entonces, pues, dadme mucho apoyo, dadme mucho amor. Quiero terminar esta temporada lo mejor posible para resucitar en la siguiente temporada con más invitados, más programas y, por supuesto, novedades. Eso ya lo hablaremos la siguiente temporada. Hasta entonces, sed felices y escribid. Chao.